En ningún otro lugar del planeta se encuentran una sucesión de altas montañas, agujas de roca y glaciares tan espectacular como en el Karakorum. A partir de 1950 fueron ascendidas el Annapurna, el Everest y el Nanga Parbat. Sin embargo, la segunda montaña más alta del planeta, quizás la más bella y difícil, aún esperaba ser ascendida. Los italianos, pioneros de la exploración del Karakorum, llevaban casi medio siglo detrás de la conquista del K2. Las expediciones de 1909 de Luis de Saboya y la de 1929 del duque de Spoleto realizaron aportaciones decisivas para la comprensión de este universo de hielo y roca. Io l'ho visto quella volta, per la prima volta. L'ho visto da vicino perché abbiamo potuto andare fino ai piedi del K2. E mi ero innamorato di quest'idea di poter scalare questa montagna, la seconda per altezza di tutto il mondo, dopo l'Everest. Che poi l'Everest ha un aspetto più agevole, più facile. Il K2 si presenta invece isolato completamente, con tutte queste pareti altissime, quindi mi ha affascinato. E da quell'anno lì ho sempre sognato di poter avviare una spedizione al K2. Poco podía imaginar aquel joven geólogo que participaba en la expedición de 1929, que jugaría un papel fundamental 25 años más tarde. El momento tan deseado llegó a finales de abril de 1954, cuando una gigantesca expedición italiana al mando de Ardito Desio aterrizaba en Escardù. Il colonnello Ataulla, in una semplice cerimonia, riceve dal vicepresidente del club alpino italiano il distintivo di socio. Poi, al professor Desio, vengono affidate le bandierine italiana e del Pakistan con l'augurio di piantarle sul capo. Con una caravana de más de 700 hombres, los italianos se pusieron en marcha conscientes de que esta era su gran oportunidad. Estaban dispuestos a resolver el último gran problema de la conquista de los 8000. Para ello se había realizado una selección de alpinistas de primerísima línea. Ma io ricordo sempre i compagni con un ricordo veramente con molto affetto, perché ogni anno ci incontriamo e ne parliamo del K2. Allora chi era più forte non si poteva dire, perché eravamo un gruppo scelto di varie località italiane. C'era gente delle Alpi occidentali, Alpi orientali e Dolomitiche. Era un gruppo misto di uomini, però di nome ci conoscevamo tutti. Come persona, diciamo, io non avevo mai praticato della montagna con loro. Entre los alpinistas se encontraba un jovencísimo Walter Bonatti, destinado a ser uno de los más grandes aventureros del siglo XX. Dipendeva il successo anche dalle persone che potevo portare con me. Io non mi ero qualificato per arrivare in cima. Dovevo scegliere degli alpinisti che dessero la fiducia di poter superare le difficoltà che io avevo già visto l'anno prima. Antes de partir al Karakorum, la expedición puso a prueba al grupo y a los materiales en condiciones extremas en los Alpes para ir preparándose a las dificultades que tendrían que hacer frente y para dar cohesión a un grupo muy diverso. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, se había reiniciado la escalada de las montañas más altas de la Tierra. En 1950, los franceses habían hecho ondear su bandera en el Annapurna y tan solo un año antes, en 1953,
Los británicos habían ascendido al Everest y los alemanes al Nanga Parbat, pero el K2, posiblemente la montaña más prestigiosa del mundo para los alpinistas, aún aguardaba ser ascendida. Los italianos no dudaban de que ese honor debería corresponderles a ellos. De hecho, todos ya la llamaban la montaña de los italianos. Desde el primer momento, Italia se había volcado en una expedición que era considerada una gran empresa nacional. Había sido equipada con el material más moderno y sofisticado, en buena medida producto de los avances técnicos derivados de la gran contienda. Nada más llegar al campo base, sin interrupción, los alpinistas atacan el espolón de los Abruzos, la ruta que Luis de Saboya, 45 años antes, había considerado la idónea para alcanzar la cumbre. Pero después de unos primeros días en los que logran llegar rápidamente al campo 3 a 6.300 metros, unas fuertes tormentas de nieve dificultan el avance de la expedición y hacen sufrir a los alpinistas. A pesar de ello, siguen trabajando en la instalación de los diversos campamentos. El día 16 de junio se monta el campo 4 a 6.500 metros, en la base de la Chimenea House. Todo marcha a pedir de boca mientras en Italia la opinión pública sigue pendiente del desarrollo de la expedición. Sin embargo, en el campo 2 está gestándose una tragedia. A la 1 de la madrugada del 21 de junio, muere a causa de un edema pulmonar Mario Puchot, convirtiéndose así en la sexta víctima mortal en la historia del K2. Sus compañeros, después de descender el cuerpo del infortunado alpinista, le trasladan al memorial que los americanos han levantado el año antes para Argyll Cay. Sin duda, es el momento más delicado de la expedición. La cumbre del K2 parece más lejana que nunca. Certo che la morte del povero Mario ci ha lasciati proprio storditi, diciamo, ci ha lasciato... Perché quando uno muore, generalmente fa sempre dispiacere, molto dispiacere, ma uno che muore in montagna forse si sente di più. Per noi la morte del povero Mario è stata proprio una cosa tremenda, terribile veramente. Algunos quieren regresar, pero entonces Desio se dirige a sus compañeros. Dopo l'incidente ho riunito tutta la spedizione sotto la tenda e gli ho fatto, come si dice, la morale. Cioè gli ho spiegato che sono cose che succedono anche nelle Alpi, non solo là. Per cui la nostra meta doveva essere raggiunta ad ogni costo e quello era solo un incidente che è successo là, ma poteva succedere sul Monte Bianco o sul Cervino. Quindi non era una cosa eccezionale. Questi si sono rianimati e hanno ripreso fiato, come si dice, e dopo tutto è proceduto molto meglio. Lentamente la vida en el campo base vuelve a la rutina del trabajo de una gran expedición. La escalada vuelve a llenar los pensamientos de los italianos. En cuanto el tiempo mejora, prosiguen con la instalación de cuerdas fijas y consiguen alcanzar los 7.300 metros. Mientras unos continúan escalando, otro grupo, ayudado por porteadores unzas, se dedica a subir los pesados bultos. Por fin, el 18 de julio, Compagnoni, Rey, Bonatti y Lacedelli alcanzan el hombro del K2, donde instalarán el campo 7 a 7.700 metros. La cima cada vez está más cercana, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Es entonces cuando se necesita el empuje definitivo. Non basta la resistenza fisica, lì ci voleva anche uno spirito di avventura. Non era come andare sulle Alpi dove tanti
altri erano stati prima, ma lì si trattava di andare per la prima volta in cima a una montagna che per tutti gli altri erano sconosciute. Para el montaje del último campamento y el aprovisionamiento de todo lo necesario para realizar el ataque a la cima, los italianos se ven obligados a realizar un esfuerzo de titanes. Solo 7 de ellos son capaces de seguir abriendo huella por un terreno muy delicado y porteando en condiciones tan difíciles y duras. Pero poco a poco, todos son conscientes de que el sueño que han perseguido durante tanto tiempo está por fin al alcance de la mano. El 29 de julio, la expedición logra montar el campamento 9 a unos 8.100 metros de altitud. Todos, arriba y abajo, saben que es el momento decisivo. El 30 de julio, Achille Compagnoni y Lino Lacedelli inician el ataque a la cumbre. La escalada es lenta y fatigosa. Tras varios intentos, logran superar un tramo vertical de unos 30 metros muy expuesto en una zona rocosa. Por encima parece que los problemas técnicos han desaparecido, pero hay mucha nieve inestable. Desde los diferentes campos, sus compañeros siguen su ascenso con angustia, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento excepcional. E poi in quel momento facevo un passo e poi sentivo, le mie forze mancavano, però al medesimo tempo mi facevano coraggio di andare avanti, che K2 era vicino, che la vetta era vicino. E questa persona che mi ha avuto una immaginazione che fosse una donna grande, una donna, però ho cercato di pensare ai miei familiari, a mia mamma, a mia moglie, no, non c'era nessuna immaginazione, però questa persona ci ha seguito, ci ha spronato fino alla vetta, fino a quando siamo arrivati in cima. Quello che voglio dire è che forse la sensazione più tremenda è stata quella di arrivare. Mientras tanto, las horas van pasando. A las 4 de la tarde se quedan sin oxígeno, pero sin desprenderse de las botellas, prosiguen hacia la cima. A las 18 horas del 31 de julio de 1954, Lacedelli y Compagnoni alcanzaban los 8.611 metros del K2. Hasta el punto más alto acarrearon los equipos de oxígeno que ya les resultaban inservibles. Allí, con todo el Karakorum a sus pies, plantaron las banderas de Italia y Pakistán. El esfuerzo realizado por una pléyade de exploradores y alpinistas se resumía en esos 30 minutos apresurados en los que el intenso frío comenzaba a congelarles. Habían tenido que pasar casi 100 años desde que un oscuro oficial inglés enfocara su teodolito sobre aquella cima. La noticia se recibiría en Italia como un acontecimiento nacional. Antes de regresar a su país, donde serían recibidos como héroes, los italianos se acercaron hasta la tumba de Mario Puchoz para dedicarle su victoria. De entre todas las felicitaciones que recibieron, el mensaje más emotivo fue el de Charles Houston, que les escribió: «Ninguna ascensión es obra de un solo hombre. Detrás de ellos se apiñan las sombras de otros que lo han intentado y han fracasado. Su fracaso les ha enriquecido y miran con orgullo y respeto a quienes han vencido».
tanti anni, come lo vedi adesso il K2? Beh, come fosse un leone domato. Tras las huellas de los conquistadores del K2, llegaron otros hombres y mujeres para los que lo importante era, siguiendo el ejemplo de Mummery, intentar vías cada vez más difíciles en la gran montaña. Su abrumadora presencia, sus esbeltos perfiles, su inigualable belleza, atrajeron a los mejores representantes de las sucesivas generaciones de alpinistas. Pronto, el K2 se revelaría como el 8000 más difícil, la montaña más hermosa y temible de entre las más altas de la Tierra. Tendrían que pasar 23 años, hasta 1977, antes de que se volviese a subir a la cumbre, también por la cresta de los Abruzos. Luego comenzaron a ser intentadas sus paredes más abruptas, sus afiladas aristas. También los estadounidenses, que junto a los italianos eran quienes de modo más constante habían perseguido su cumbre, pudieron por fin alcanzarla en 1978, situando en la misma a 4 alpinistas. Con ellos se hacía realidad el sueño de otros, como Houston y Wisner, que desde hacía más de 40 años habían puesto sus ojos en el Chogori. También ese mismo año, un grupo británico liderado por Chris Bonington, uno de los más prestigiosos alpinistas y organizador de expediciones al Himalaya, intentó abrir una ruta por la grandiosa pared sudoeste, la misma que el duque de los Abruzos había considerado inaccesible. Los británicos comenzaron a trazar una atrevida ruta con unos medios limitados, utilizando los porteadores solo hasta cierta altura y sin recurrir a las botellas de oxígeno. En principio el avance se desarrolla sin problemas, aunque la pared que tienen delante de ellos les parece más formidable y gigantesca que ninguna de las intentadas hasta entonces. El 12 de julio, después de unos días de intensas nevadas, 2 alpinistas salen hacia el campo 2. Cuando se encuentran realizando una peligrosa travesía, oyen un estruendo y la nieve se pone en marcha. Aunque por muy poco Doug Scott logra salvarse, el enorme alud arrastraría al vacío a Nick Skurt, uno de los mejores alpinistas de su generación. Desde el campo 1, Bonington cogió su cámara y fotografió el alud, sin sospechar que dentro de la masa de nieve iba uno de sus mejores amigos. Una nueva placa engrosaría el memorial levantado a los pies del K2. El grupo británico, que había logrado vencer obstáculos tan formidables como la temible pared sur del Annapurna, había fracasado en la gran montaña. Pero además aquel accidente significó el final de un grupo mítico que había sumado a la altitud del Himalaya la dificultad de las paredes más conmovedoras del planeta. It was the end of an era. I think it was the end of siege-style climbing. I don't think I would want to siege-style climb after this. And we started climbing with different people. Pero el sueño de vencer una formidable pared de 3.200 metros de roca y nieve no sería olvidado. En 1981 vuelve a la carga un grupo japonés
utilizando una gran infraestructura que incluye botellas de oxígeno, 12 alpinistas y 15 porteadores de altura. Para evitar el tramo con más peligro de aludes, se desvían de la ruta comenzada por los británicos y poco a poco logran ir montando hasta 5 campamentos. El día 7 de agosto, después de vivaquear a 8.500 metros, Eyo Otani y el paquistano Nazir Sabir logran por fin alcanzar la cima del K2. Pero una vez resuelto este problema, se abordaría la última de las vertientes invioladas del K2, el espolón norte. Hasta entonces la ruta de los italianos seguía el espolón de los Abruzos en la vertiente sur y la grandiosa pared oeste había sucumbido al esfuerzo de británicos y japoneses. Sería también otro grupo japonés quien en 1982 abriría la ruta más bella y directa de la Gran Montaña. Era la primera vez que China dejaba entrar a los alpinistas a esta vertiente del Chogori y la expedición no pudo ir mejor. 7 alpinistas del grupo alcanzaron la cumbre. Pero durante el descenso, uno de ellos desapareció. A pesar de ello, parecía que el K2 había atemperado su furia y estaba siendo magnánimo con todos aquellos que se acercaban a sus laderas. Sin embargo, no era más que una falsa tregua. En 1986 se concentraron 9 expediciones en las diferentes vertientes de la montaña. La temporada parecía desde el principio fatalmente marcada. A mediados de julio ya habían perecido 5 alpinistas, entre ellos el matrimonio Lilian y Maurice Barrard. A la ya larga lista de víctimas de este año hubo que añadir pocos días más tarde el nombre de Renato Casarotto, un alpinista italiano famoso por sus escaladas en solitario. Sin embargo, lo más terrible estaba aún por llegar. A principios de agosto, todas las expediciones que permanecían en la zona eran conscientes de que su tiempo para hacer cumbre se estaba agotando. Por ello, varios grupos decidieron llevar a cabo un último intento en la arista de los Abruzos. El tiempo será mejor porque me gustaría veramente mucho de llegar en la cumbre de K2. Se haría realidad el deseo del veterano Dienberger, que por entonces contaba con 56 años y 6 8000 a su espalda. Sin embargo, no podía sospechar que ese deseo provocaría la mayor tragedia vivida en el K2. A principios de agosto, un grupo de 7 alpinistas de diferentes nacionalidades coincide en la parte superior de la montaña. Después de instalar el último campo en el hombro del K2, por encima de los 8000 metros, 5 hombres y 2 mujeres inician el 4 de agosto el asalto a la cima. Solo 5 lograrían alcanzarla. La nieve fresca caída en los días previos dificulta su avance. Las horas van pasando lentamente mientras las nubes comienzan a entrar en el Karakorum. Los austríacos Willi Bauer y Alfred Imitzer son los primeros en alcanzar la cima, pero el peso de ir abriendo huella ha recaído en el inglés Alan Rose, que se convierte en el primer británico en pisar la cima del K2. Tras él, lo hicieron Dienberger y su compañera Julie Tullis. Ese mismo día estalló una fuerte tormenta que les mantuvo inmovilizados a 8000 metros 5 jornadas. La situación se hace desesperada mientras en el campo base ya les dan por muertos. Se hace imprescindible tomar una decisión. El austríaco Willi Bauer, que parece ser el más lúcido, percibe con toda claridad que la única posibilidad de salvación es descender como sea. De hecho, Julie Tullis ha fallecido 3 días antes de agotamiento y Alan Rose apenas puede mantenerse en pie después del tremendo esfuerzo realizado.
Alan será abandonado en la espantosa soledad de su tienda a 8.000 metros. Casi a golpes, Bauer saca de las tiendas a los que aún pueden ponerse en pie. Sin embargo, sus dos compañeros de cordada, Imitzer y Bieser, apenas son capaces de dar unos pasos antes de desplomarse en la nieve. Los tres supervivientes continúan su dramático descenso sin poder hacer nada por los compañeros moribundos. Al campo base solo llegaron Billy Bauer y Kurt Diemberger. Dobroslava Wolf, la escaladora polaca, moriría de agotamiento agarrada a una cuerda cerca del campo 2. Terminaba así la mayor catástrofe en la historia del K2. En una sola temporada habían desaparecido 13 personas, más que todas las fallecidas en expediciones precedentes. Una lacónica frase de Kurt Diemberger resume no solo su terrible experiencia en el K2, sino la historia de la relación entre el hombre y la montaña más hermosa y difícil de cuantas existen en el planeta, la montaña de las montañas. Hemos realizado nuestro sueño en el K2 y hemos dado todo lo demás a cambio.